En esta primera parte yo voy a compartir con ustedes un tema que tiene como título Sacerdotes y Testigos. A todos nos gusta escuchar buenas noticias de la iglesia, ¿verdad que sí? Amén. Es más, cuando yo escucho malas noticias de la iglesia, no me gusta. Y si el conducto que está dando la mala noticia no es confiable, entonces yo me molesto, porque no puede ser que hable mal de la iglesia del Señor. Sobre el crecimiento de la iglesia, hermanos, las estadísticas nos dicen que desde 1982 hasta el año 1985 se bautizó 1 millón de personas. Luego, del 85 al 90 se bautizó 2 millones. Luego del 90 al 95, 3 millones. Y del 95 al 2000, la meta era 4 millones, y esos 4 millones se lograron, hermano, para la honra y gloria del Señor. Entonces, cuando uno escucha estos números, yo pienso en mi congregación. ¿Qué puede hacer mi iglesia, mi congregación, para crecer a ese ritmo? En cierta ocasión, hice una pausa durante mi clase, mi periodo de clase duran 2 horas 15 minutos. Y yo enseñé español a los extranjeros. Y la temperatura estaba a 17 grados, como a las 8 de la noche, y yo sentía frío. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cerca hay una máquina dispensadora de alimentos. Entonces yo veía que la gente tocaba aquí, tocaba allá y salía. Yo voy a tomar un chocolate caliente, porque tenía frío. Deposito el dinero, todo, y la máquina no me da nada. Entonces, seguí tocando, porque o el dinero o el chocolate, uno de los míos no dio. Se te ha presentado el reclamo. Y la primera pregunta que me hizo el encargado fue: ¿usted leyó las instrucciones? No leí las instrucciones. ¿Sabe que es posible que a nosotros los cristianos nos esté ocurriendo eso? No estamos leyendo las instrucciones en el manual del cristiano, que es la Santa Palabra de Dios. Ese manual nos dice cómo nosotros podemos alcanzar el crecimiento de la iglesia. Y más o menos en unos 25 minutos yo voy a tratar de comprimir lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. El manual, la palabra de Dios nos dice que cada miembro es un ministro. Y eso no significa que cada uno sea un predicador. Yo no sé si todos los que estamos en esta mañana aquí somos predicadores. Pienso que no. Y si así fuera, bueno, no habría problema para elaborar un calendario de predicación. A cada momento, varias veces por semana, porque tendríamos predicadores para adorar el nombre de nuestro Dios. En la iglesia primitiva, hermanos, había muy poca separación entre el clero y lo que eran los laicos. Y todo el mundo veía a la iglesia como una comunidad de ministros. Pero al diablo no le gustaba mucho esta idea. Y comenzó a producir una separación entre el clero y el laicado. Al punto que el clero decidió, bueno, de ahora en adelante, nosotros vamos a estudiar la Biblia, vamos a incluir, vamos a hacer esto. Los laicos se encargarán de recibir, de aprender, de pagar. Y esto le dio resultado al diablo, ¿saben? Lo único que los laicos tenían que hacer era orar, sentarse, esperar. Eso dio gran resultado, porque a medida que va pasando el tiempo, hermano, nosotros nos sentimos más cómodos. Y decía uno de nuestros pastores, cuando llegó por primera vez a la iglesia, que no nos gusta que nos muevan de nuestra zona cómoda.
Es lindo venir y escuchar un tremendo sermón y después irnos para la casa tranquilamente. Y durante la semana pues, permanecemos así. Entonces a veces se produce esa separación. Y saben, hermanos, la historia enseña que cuando el clero se encarga totalmente de la iglesia, se produce un enfriamiento. Y eso está comprobado. El diablo quiere mantenernos de esa manera. Pero como yo he dicho muchas veces, el diablo se ríe, el diablo se suena, pero no nos obliga. Nosotros lo hacemos si queremos. Y ojalá que nosotros decidamos servirle al Señor, hermanos. No importa quién esté dirigiendo nuestra iglesia. El fuego se apagó y surge en ese ambiente lo que nosotros conocemos como la Reforma Protestante. Aquí sí quiero que me ayuden con 3 pasajes de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Apocalipsis 1:6 y Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, la palabra de Dios dice lo siguiente: pero vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis 1:6. ¿Alguien de la congregación lo tiene que lo pueda leer? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Muchas gracias, hermano. Y primera de Pedro 2:5. También ustedes, como piedras vivas, se van construyendo como templo espiritual para formar un sacerdocio consagrado que, por medio de Jesucristo, ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Amén. Muchas gracias. Antes de hacer el comentario propiamente de lo que tenemos aquí, yo quisiera decirles que las personas que son de la realeza, he tenido la oportunidad de conversar con algunas estudiantes europeas que viven en países que tienen monarquía. Y eso realmente dice, por donde pasan los príncipes o las princesas, se nota que son los príncipes y las princesas. Pero yo les tengo que decir a ustedes que nosotros, los hijos de Dios, no somos menos que ellos, hermanos. Amén. Porque este pasaje de 1 Pedro 2:9 dice que nosotros somos real sacerdocio. Imagínense, somos de la realeza celestial. ¿Qué les parece? Amén. Así que por donde quiera que nosotros vayamos, la gente tiene que ver en nosotros a los verdaderos representantes del cielo. Amén. Somos de la realeza celestial. A los protestantes convertidos les gustaba la idea de ser sacerdotes, porque sentían que tenían el poder. ¿Es agradable sentir que tienes poder, hermano? Sí, claro que sí. Tú decides quién hace o quién no hace. Y si estás en algún lugar donde estas personas de poder siempre están, tú te sientes bien. En cierta ocasión me tocó ir al Teatro Nacional. Yo era estudiante de la universidad y necesitaba observar algunas cosas para mi trabajo de graduación. Entonces me permitieron entrar al Teatro Nacional, una belleza, la verdad. Y en la parte de arriba sí hay una silla que es para el presidente de la República. Pero como no había nadie, me voy a sacar y me senté en esa silla. Wow, hermano, qué bien se siente uno ahí. A la gente le gusta sentir que tiene el poder, hermano. Y nosotros los cristianos tenemos poder que viene del Señor Jesús. Dice la Biblia, todo lo puede Cristo. Hay poder en Jesús, hermano. Claro que sí. Entonces, la idea de sentirse sacerdotes era muy agradable, porque sabían que podían ir directamente al cielo sin la intervención del clero. Pero, hermanos,
Y esto es fundamental. No olvidemos nunca, y acabamos de leer, que nosotros somos sacerdotes del Señor, ¿sí o no? Amén. El sacerdote está constituido para servir, no para servirse al Señor. Y eso es algo que nosotros debemos tener muy en claro. Esto del sacerdocio individual es una verdad contundente de la Biblia. Y pareciera que nosotros, y muchos cristianos, la han aceptado o han dado un asentimiento solamente intelectual. Pero en la vida práctica pareciera que no fuera así. Eso no excluye a los adventistas del séptimo día. Mire, hay dos denominaciones que crecen muy rápido. Y yo sé que ustedes quisieran escuchar que son los adventistas, pero en realidad no. Son los testigos de Jehová y los mormones. Y creo que todos estamos de acuerdo en que tienen una doctrina más bien complicada. Pero, ¿por qué crecen? Porque aunque ellos no tienen el mensaje correcto, tienen el método correcto. Nosotros los adventistas tenemos el mensaje correcto y también tenemos el método correcto, pero no estamos usando el método correcto. Y cuando Dios nos permita combinar esos dos elementos, la obra de Cristo terminará y de esa manera sellaremos la condenación del diablo. Los miembros que son el ministerio de la iglesia, hermanos. Por lo general, la mejor forma de ganar a otra persona es si un médico gana a otro médico, un campesino a otro campesino, un joven a otro joven, un docente a otro docente, un estudiante a otro estudiante. Esa es la mejor manera de ganar a otra persona. ¿Por qué? ¿Cuántos? No sé cuántos miembros puede haber aquí. Más de 100, hermano. ¿Cuántos púlpitos hay aquí? Uno. Pero si cada uno se convierte en un ministro y un sacerdote, en el lugar donde esté, ese lugar se convierte en un púlpito, hermano, para predicar acerca de la buena noticia del Señor Jesús. Y no estaríamos expuestos o acostumbrados únicamente a que los sábados el pastor no se alimente con su sermón. Y no estamos diciendo que eso sea malo, hermano. Pero es más bienaventurada cosa, dice la Biblia, dar que recibir. ¿Y qué nosotros vamos a dar? El Evangelio de salvación, apreciados hermanos. A cada miembro se le han dado dones. ¿Escuchó bien? A cada miembro se le han dado dones. Pero con mucha frecuencia escuchamos en la iglesia a hermanos o hermanas que tal vez digan, yo no tengo ningún don. ¿Saben, hermano? Miren, cuando una hermana de nuestra iglesia se va a casar, las demás hermanas de la iglesia le hacen una pequeña fiesta, una celebración que le llaman, ¿saben cómo le llaman? Despedida de soltera. Y cada hermana que va a ese acontecimiento lleva un regalo. A ninguna se le ocurriría ir con las manos vacías. Los regalos son diferentes. Bueno, el Espíritu Santo hace exactamente lo mismo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, trae dones. Dice la Biblia. Y reparte a cada uno como Él quiere. El cristianismo trabaja con planes bien elaborados y por medio de esos planes debe realizarse la tarea. Si no fuera así, entonces el cristianismo sería una farsa. Aquí en la Biblia está escrito que todos los que hemos aceptado al Señor recibimos el Espíritu Santo, hermano. Recuerda el pasaje, dice, da perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Si usted dice que no, entonces usted está diciendo que la Biblia miente, hermano. Y dice que no tiene un don, también está diciendo que la Biblia miente, porque el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y nos entregó por lo menos un don a cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, Dios nos indica, nos instruye para que ese don lo usemos para desarrollar nuestra iglesia. De esa forma, hermano, el papel principal del pastor sería adiestrar, preparar a la hermandad.
Rapidito vamos a leer ahí Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11. Si algún voluntario lo quiere leer, bienvenido. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. A fin de capacitar a los santos. No estamos en contra de los planes del pastor y de los planes de la iglesia. Debemos ocupar más bien en ayudar a los miembros a desarrollar esos dones que el Señor le ha otorgado. No pensemos tanto en los puestos. La verdad que en los últimos años no interfiero para nada en los puestos de la iglesia. Y he tomado como norma que si me toca hacer la de nombramiento y aparece mi nombre, yo no voto por mí. Porque yo digo, si Dios de verdad tiene el deseo, mi nombre va a salir aunque yo no vote por mí. Y en una de esas ocasiones, que digo, no voy a votar por mí. Y el único voto en contra fue el mío. Entonces, contra los deseos del Señor, uno no puede decir, bueno, Señor, si tú lo quieres así, estamos para servir en lo que tú consideres que te podemos servir. Nosotros elegimos nuestro propio ministerio, pero no elegimos nuestro don, hermano. Dice la Biblia, repartiendo a cada uno como él quiere. No es la iglesia, ni es el pastor, ni ninguna otra organización, es el Espíritu Santo. Quiero comentar aquí brevemente que el énfasis, entre comillas, voy a poner el pedido que hacen nuestros hermanos evangélicos con relación al don de lengua. Pero con el libro de Hechos de los Apóstoles, es fácil probar que las lenguas no son estáticas y que son más bien literales. Hay 3 listas que tienen que ver con esto de los dones. No las voy a leer, solamente la menciono. Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4. Y si fuera por orden de prioridad, bueno, debería aparecer el don de lengua primero, pero no es así. Nos equivocamos cuando insistimos en que todos deben tener el don de lengua. Porque la iglesia no crece, hermanos. Si tiene un solo don, la iglesia no va a crecer. Eso va contra los planes de Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que reparte el don a cada uno y es nuestro deber utilizarlo para la honra y gloria de Dios. Nunca menosprecie otro don. ¿Saben que cuando nosotros criticamos, en cierta forma estamos diciendo, bueno, yo soy mejor? Mi don es mejor que el tuyo. Así que no debemos menospreciarlo. En cierta ocasión, un hombre que tenía problemas de visión se levantó de su cama, tomó los lentes y se los iba a poner. Entonces, la nariz le dijo, no, un momento, no vas a colocar eso sobre mí. Yo antes lucía muy bonita. Y desde que acepté que tú te pusieras aquí, me aparecen 2 pares de ojos horribles ahí. Si tú quieres ver, mira dónde lo pones, pero no lo coloques sobre mi nariz. Entonces, la oreja se escuchó lo que decían los ojos. Y el hombre decía, no, esa horrible espada no la quiero sobre mí. Porque cuando tengo comezón no me puedo rascar bien. Bueno, el hombre no le quedó otro remedio que colocar los lentes sobre la mesa. Comenzó a caminar a tiendas y se produjo lo inevitable. Se chocó contra la pared, se golpeó la nariz y cuando cayó se golpeó la oreja. Entonces, hermanos, todos los dones son importantes para Dios. Tal vez el que pueda parecer menos insignificante,
Pero ese don es importante dentro de la congregación a la que tú y yo pertenecemos. Entonces, no debemos menospreciar a los demás. En la variedad de dones que Dios ha entregado a la iglesia, si tenemos el don de ayuda, por ejemplo, podemos trabajar con árboles. Si tenemos el de sanidad, podemos trabajar en el departamento de salud que tenga que ver con eso. El origen de las críticas que hacemos en algún momento al pastor o a los líderes es porque consideramos que al final mi don vale más que el tuyo, que el mío es mejor que el tuyo. Pero eso no es cierto, hermano. Los que tienen el don de sabiduría, que sí lo hay, hermano, dentro de cada congregación hay personas que tienen el don de sabiduría. Esas personas deberían permanecer dentro de la junta de iglesia para colaborar con los aportes muy valiosos que puedan hacer con ese don que Dios le ha dado. Otra gran enseñanza de la Biblia es que aprendemos es que Dios nos ha salvado para servir. En el lugar donde yo trabajo hay muchas personas que no creen en Dios y muchos que manifiestan abiertamente que son ateos. Había un profesor que a veces se burlaba de mí, pero eso para mí no tiene ninguna importancia. De pronto dejé de ver y alguien llegó a la oficina donde yo tengo que firmar y me dice, Eduardo, el profesor fulano de tal está grave en el hospital y quiere que tú vayas a verlo. Yo, sí. El único eres tú. Fuimos al hospital allá. Cuando llegamos estaba conversando con la mayoría de los filósofos, porque esas eran las personas que él frecuentaba. Y cuando él me vio llegar, dice, por favor, apártense de todos, que viene el hombre que me va a ayudar. Y yo le decía, sí, no, pero... Entonces me agarró por la mano, me sentó ahí al lado de su cama y me dijo, me siento mal, tenía 2 tumores en su cabeza. Y yo quiero que reces por mí. Pero antes léeme la Biblia, como ese ejemplo de dolor. Bueno, yo con mucho gusto iba a abrir la Biblia. Y le digo a todos, acérquense, por favor. Y yo comencé a leer la Biblia, los pasajes del ministerio de Jesús, cómo ayudaba a la gente. Terminé de explicar el pasaje y dije, ahora quiero que reces por mí. Y yo, como no, ese era un jueves, nunca lo voy a olvidar. Y yo voy a ir con él, por él y por todos los que estaban allí. Y me dice, ven mañana otra vez. Bueno, hora de visita en la tarde. Esa misma noche él se agravó y el día siguiente murió. Pero me puse a pensar, ¿qué vio en mí ese profesor ateo que en sus últimos momentos quiso que yo le hablara de la palabra de Dios? Y esta pregunta la extiendo a todos ustedes, hermano. ¿Están viendo las personas en tu vida a Dios? Un niño estaba haciendo un dibujo en la escuela y la maestra le dijo, ¿qué pintas? Y dice, estoy haciendo un dibujo de Dios. Y el maestro le dice, pero si nadie ha visto a Dios, ni sabe cómo es Dios, bueno, lo sabrán cuando yo termine mi dibujo. Hermanos, amigos, cuando las personas te ven a ti, saben cómo es Dios por lo que tú has hecho, por lo que tú has hecho, por el testimonio que tú has dado. Nosotros somos testigos para honra y gloria del Señor. Amén. Y para ser testigos no hay que tomar ningún curso especial. Voy a ponérselo de esta manera. Vamos a suponer que un día yo tengo un accidente y se me desfiguran las manos. Con el transcurrir del tiempo conozco a un cirujano, de esos que no son de vocación. Él me mira las manos y me dice, yo te la voy a restaurar. Y en efecto se prepara todo, hace la cirugía que tenga que hacer y las manos me quedan totalmente restauradas. Después yo conozco a otra persona que tuvo un accidente muy similar
Yo les pregunto a ustedes, yo tendría que haber tomado un curso especial para decirle a esa persona todo lo que me hizo el médico. Y lo único que tengo que hacer es comprarle mis manos y decir, mira, mis manos están como las tuyas y mira ahora cómo están. Es todo lo que necesitamos hacer, decirle a otro lo que Dios ha hecho en la vida de todos nosotros. Y eso fue lo que la misma orden que Dios le dio al endemoniado Gadareno. Cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y hermano, ¿ha tenido Dios misericordia de nosotros? Amén. Yo he tenido muchos problemas con mis oídos. A veces me agarran una crisis de unos dolores que les confieso que yo creo que en ese momento me voy a morir. Y no sé qué hacer. Y mi esposa ha llorado muchas veces conmigo, ha visto como yo me revuelvo del dolor. El año pasado me practicaron una cirugía en este oído. Por algún tiempo resultó. Y otra vez volvieron a dolor. Y yo le pido a los encargados de la iglesia, por favor, incluyan mi nombre ahí en esa lista. Y me siento bien porque sé que la iglesia está orando por mí. Amén. Y gracias a Dios, los últimos 3 meses me siento bien, hermano, gracias a Dios. Amén. Y si el dolor vuelve, bueno, me encomendaré de nuevo al Señor, hermano. Dios es el único que puede dar solución a cada uno de nuestros problemas. Hechos 1:8, que es un versículo que nosotros conocemos. Y con este voy a ir terminando mi parte para darle oportunidad a Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El testimonio que tenemos que dar comienza en la casa, en nuestro hogar. Y en el caso nuestro, cristiano, en la iglesia. Ahí es donde comienza realmente nuestro ministerio a favor de los demás. Un niño estaba en el patio de su casa, tenía un guante de béisbol y una pelota en su otra mano. Y el papá estaba alistándose para ir a trabajar. El papá lo vio y se acercó y le dio una palmadita y le dijo, tío, te amo mucho. Y el niño le dijo, yo no quiero que me ames, yo lo que quiero es que juegues conmigo. Entonces, saben, hermano, cuando nosotros tenemos más afuera que adentro, estamos fallando. Si la gente critica, con mucha razón vamos a criticar. Este versículo dice que en Jerusalén, en casa primero, hermano. En tu hogar, es el lugar más íntimo de nuestras vidas. Y después, en Samaria, en Judea, hasta el último de la tierra, en la comunidad, hermanos. Ahí es donde nosotros tenemos que ser testigos. Muchas veces pensamos que sería bueno ir por la montaña o por África. No, hermano, nosotros tenemos un círculo de acción cerca de nosotros. Y ahí es donde debemos dar testimonio. En tu trabajo. Entonces, cuando las personas te buscan para algún tipo de orientación, dale gracias a Dios, hermano, porque el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Algo han visto en ti. Yo estaba en España, pasó alguien en un carro y sentí como que me llamaba. Era un profesor. Para otra, no, sube que yo quería hablar contigo. Entonces, si claro, y comenzó a llorar. Yo más o menos conozco la historia de él, así que yo sabía por dónde venía el asunto. Esperé que se calmara ahí, que comenzó a contar el problema. Y me dijo, yo sé que tú eres un hombre de Dios, y yo quiero que tú me ayudes. Y la verdad que la ayuda que me pedía yo no se la podía dar. Van a mí está hablando, imposible. Yo pero sí puedo orar por ti. Y
sentí que los segundos ya el hombre se calmó. Y donde me dice, te debo una, y no me debes nada. No me debes nada. Cualquier cosa, con el Señor le digo, con Dios no conmigo. Ese fue mi deber. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser testigos. En Jerusalén, en tu hogar, en la comunidad, en tu trabajo. Y en la comunidad de Jesús ya es un círculo más grande. Por ejemplo, aquí, la iglesia de trabajar en esta comunidad. De pronto tienen un estatus diferente al de nosotros, porque Maranatha hay de todas partes. Y es un poco más difícil, no imposible, pero nosotros igual seguimos haciendo nuestra labor. El propósito del testimonio cristiano no es mostrar que somos buenos, es mostrar que Dios es bueno. Porque la gente tiene un concepto distorsionado de Dios. Entonces tú y yo somos los indicados para decirle a esa persona que Dios realmente es bueno. Y el Espíritu Santo nos es dado para recibir poder, apreciados hermanos. Nos es dado para quitar de nuestra mente el servicio egoísta. Aún los sociólogos dicen que nosotros servimos por intereses destinos, para que la gente hable bien de nosotros, para ser reconocidos, pero menos por amor. Pero hermanos, yo estoy seguro que el principal móvil de un cristiano es el amor. Y ese amor viene de Dios, nace en Dios, se origina en Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor. Ese debe ser nuestro móvil, servir únicamente por amor. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude para que nosotros tengamos en cuenta que si hemos sido constituidos sacerdotes civiles, es con la única finalidad de servir, de ministrar a los demás. De esa manera, la gente entenderá cómo es Dios y el interés que muestra en cada uno de nosotros. Dios nos bendiga. Vamos a darle paso entonces a Eduardo Andrés.